despertó sobresaltada por el incesante rasguñar y el furioso roer que se escuchaba peligrosamente cerca de la cama. Asustada, tomó el hombro de su esposo que dormía a su lado y comenzó a zarandearlo fuertemente, mientras, de manera contradictoria, le llamaba con voz muy baja, murmurando en su oído que se había metido un ratón a la habitación. Su esposo, a regañadientes y en contra de su voluntad, se levantó de la cama y comenzó la cacería. Ubicó el roer del ratón en el estrecho espacio entre la pared y un viejo escritorio de fierro que nunca se había movido de donde estaba, porque era increíblemente pesado. Ella no tenía intención de pasar la noche con un ratón en la habitación, mucho menos pensaba esperar hasta el día siguiente a que alguien pudiera ir a ayudar a su esposo, así que no hubo más remedio que moverlo solo entre ellos dos. Pasaron casi una hora tratando de despegarlo de la pared, pero no consiguieron moverlo ni un centímetro. No había espacio para apoyarse y hacer fuerza. El mueble no tenía más sitio para sujetarlo que un estrecho borde que sobresalía apenas un par de centímetros a los lados de las gruesas láminas de fierro que eran el soporte del escritorio y que parecían estar pegadas al suelo. A punto de darse por vencidos, decidieron hacer un último esfuerzo. Esta vez, en lugar de colocarse a los costados del escritorio, los dos empujaron desde el mismo lado. De pronto, la superficie crujió estruendosamente y se despegó del resto del mueble, levantándose como el cofre de un auto. El borde que estaba contra la pared cedió a la presión y terminó haciendo palanca, arrancando las láminas del suelo. El arrastre hizo tal escándalo que todos los vecinos debieron de escucharlo. Su esposo no se detuvo a contemplar la destrucción del mueble. En cuanto el escándalo cesó y la pequeña nube de polvo que levantó el ajetreo se disipó, tomó la barra de metal con la que intentó ayudarse a mover el escritorio y le empuñó decidido a usarla para matar al pequeño intruso. Pero no hubo necesidad. En el espacio entre el mueble y la pared, encontró muerto al roedor. A primera vista, parecía que aplastado por la sacudida, pero cuando lo sacaba de la habitación, notó algo muy raro en el pequeño cadáver. Lucía como un saco de pelos grises, hueco por dentro, con las cuencas de los ojos vacías. Se veía seco, como momificado. Daba la impresión que el ratón había muerto hacía ya mucho tiempo. Parecía imposible que hubiera estado rascando desesperadamente hacía apenas una hora. Aquello no le dio buena espina y resolvió tirar el cadáver en la coladera de la calle. Cuando regresó a la casa y entró de nuevo a la habitación, encontró a su esposa parada frente al mueble con la tapa alzada, hurgando en el interior del escritorio. Sin querer, habían descubierto un compartimento secreto en aquel viejo mueble. Se acercó curioso a revisar el contenido. Su esposa sostenía un mazo de antiguas y borrosas fotografías y las miraba intrigada. Al principio, pensó que reconocería a alguno de sus familiares entre aquellos rostros difusos y mal enfocados, pero le bastó echar un vistazo a las primeras fotos para notar que las personas retratadas en ellas no eran de su familia. Su esposo no les hizo mucho caso. Parecía estar más interesado en las marcas y arañazos en el interior de la tapadera del enorme secreter. Pensó que el ratón había quedado atrapado ahí dentro y había rascado hasta salir, pero cuando colocó los dedos sobre aquellas grietas, notó que los profundos arañazos en la madera coincidían con los dedos de su mano, como si alguien hubiera hecho aquello con sus propias uñas. El solo pensarlo le hizo sentir un filoso escalofrío recorrerle la espalda de arriba a abajo. Ella no parecía haberlo notado. Estaba inmersa en las fotos, tratando de reconocer algo en aquellos extraños retratos. Los miraba una y otra vez, los giraba, entrecerraba los ojos, los alejaba y acercaba, como tratando de hallarles perspectiva. Fue entonces que le tomó forma una de las imágenes. Creyó reconocer el encuadre en una secuencia que se había tomado desde el patio de la casa, como espiando por la ventana de la cocina, cubriéndose tras la higuera. Cuando era niña y recién se había mudado a aquella casa, solía esconderse en ese mismo lugar del jardín, pero en las fotos, la casa no lucía igual a como la recordaba cuando ellos vivieron ahí. La construcción parecía reciente y la pintura lucía fresca. Definitivamente, las fotos eran de la familia que la habitó antes que ellos, igual que el pesado escritorio, y habían estado escondidas ahí por casi 60 años. Su esposo siguió revisando con cierto recelo aquel compartimento secreto en el escritorio.
Encontró la cerradura para abrirlo, enterrada bajo una costra de antiquísimo polvo al fondo del secreter. La llave se introducía por debajo del escritorio, pero cuando buscó con los dedos la chapa, encontró algo parecido a una moneda pegada a la cerradura. Entendió que quien la pegó ahí no tenía ni la más mínima intención de que aquel cajón se abriera. Tomó la pesada barra de metal con que pensaba asesinar al ratón y con ella empujó el tambor de la cerradura hacia abajo. La chapa cayó en su mano. Levantó la pieza de metal a la altura de sus ojos para poder inspeccionar a detalle la moneda pegada en la chapa. Por la cruz grabada en ella, le quedó claro que esa no era una simple moneda, sino una medalla religiosa. Pero hasta ahí llegó su deducción. Estiró la mano para entregársela a su esposa mientras le preguntaba si sabía qué significaba, pero ella no le estaba prestando atención. Miraba abstraída y con cierto asco la siguiente secuencia de fotos que le parecieron más que inquietantes. Comenzaba con una, hecha de noche y desde afuera de la habitación en la que ahora se encontraban, y era, a falta de una mejor descripción, mucho más que morbosa. Entre la pesada oscuridad de la foto y la poca luz que se colaba por la ventana y se desparramaba dentro de la habitación, se alcanzaba a distinguir una cama y un pequeño niño en ropa interior durmiendo en ella. Las siguientes fotos eran harto perturbadoras. Definitivamente se hicieron dentro de la habitación, pero se tomaron desde un ángulo casi imposible. La panorámica en esas imágenes era irreal. Se tomaron de tal modo que la cámara parecía estar a ras de suelo, pero en realidad la perspectiva era a ras del techo, como si quien había tomado la foto hubiese estado en el techo, colgado de cabeza, y cada foto fue tomada más y más cerca del pequeño niño. Antes de que pudiera procesar lo que significaban aquellas imágenes, su esposo la arrancó de su abstracción. Seguía con la mano estirada esperando que le recibiera la cerradura y volvió a preguntarle si sabía qué significaba aquel grabado. Ella dejó el mazo de fotos sobre la cama, tomó la cerradura y miró la medalla a detenimiento. Mientras la revisaba, él le volvió la vista dentro del secreter, preguntándose el por qué sellaron aquellas fotos ahí dentro. Fue entonces que le pareció distinguir algo más enterrado bajo la opaca alfombra de polo. Sacudió un poco y encontró una hoja de papel pegada al fondo del secreter. Era la página de un libro. Sacudió un poco más y halló que el cajón estaba tapizado de esquina a esquina con aquellas páginas. Casi de inmediato reconoció de qué libro se trataba. Eran páginas de una sagrada Biblia. Todo el Salmo 91 para ser exactos. La revelación no le fue nada agradable. De pronto, el sabor de su saliva se tornó insoportablemente amargo. En ese mismo instante, y como si viniera desde otra habitación, escuchó la voz de su esposa muy a lo lejos, haciendo un eco profundo dentro de su cabeza, diciendo que el símbolo en la medalla pegada a la chapa era el de San Benito de Nurcia. Entonces, su estómago se retorció y sus piernas temblaron, al vislumbrar lo que podría significar que el símbolo del santo exorcista y el Salmo 91 coincidieran en un compartimento secreto. El mareo se intensificó, se extendió hasta su plexo solar y se transformó en una punzante oleada de náuseas. Se volvió intempestivamente hacia su esposa, mareado por una sensación malsana parecida al vértigo. Tomó las fotografías y las revisó buscando alguna respuesta. La siguiente secuencia de fotos parecían inocentes y desenfocados retratos de una familia riendo a carcajadas, abrazados frente a la cámara, encuadrados dentro de una extraña moldura a modo de marco. Fue al examinar a detalle aquel extraño marco lo que hizo que las imágenes se transformaran ante sus ojos en verdaderas puertas al infierno. La familia retratada no reía a carcajadas. Sus rostros, aunque desenfocados y borrosos, se distinguían desfigurados en muecas y gestos de pánico. La serie de crestas y picos que bordeaban las imágenes dejaron de verse como un marco para fotografías y comenzaron a lucir más como pequeños dientes, chuecos y espaciados, dando a entender que aquella secuencia de fotos se había tomado desde el interior de la boca de un niño. Ella no quiso mirar más. Le aterraba el solo pensar qué podrían encontrar en la última secuencia de fotos. Él también moría de miedo, pero necesitaba desentrañar qué oscura situación narraban aquellos infernales retratos. Así
que tomó las fotografías restantes y se atrevió a continuar. La foto que miró también estaba encuadrada dentro del ominoso marco de pequeños dientes amarillentos, pero el grupo de gente retratada ya no era la familia aterrada de las imágenes anteriores. Ahora se distinguía a 5 hombres vestidos de negro y con estolas moradas, sosteniendo libros y rosarios en actitud amenazante y de autoridad sobre quienquiera que tomaba las fotos. Las siguientes imágenes eran muy parecidas a la anterior. La diferencia era que el marco de pequeños dientes que encuadraban al grupo de personas, que obviamente eran sacerdotes, había cambiado por pesadas líneas negras horizontales que se iban ensanchando conforme avanzaban las fotos, como aplastándolas hacia el centro, reduciéndose hasta una delgada línea de luz antes de una fotografía completamente en negro, como si el fotógrafo hubiera sido encerrado. No hacía falta mucha imaginación para comprender en dónde lo habían encerrado y por qué su encierro estaba forrado por el Salmo 91 y la chapa sellada por la medalla de San Benito, el exorcista. La sola idea de haber liberado de su prisión a lo que fuera que había hecho aquellas imágenes hacía más de medio siglo le heló la sangre. Y aún quedaban 2 fotografías más por ver. El último par de fotos no estaban veladas. Eran postales de reluciente papel fotográfico en blanco que empezó a oscurecerse en cuanto le expusieron a la fría luz blanca del foco de la habitación. No notaron cuando la puerta tras ellos se abrió silenciosamente, pero brincaron más que espantados cuando se cerró de un fuerte azotón. Ambos voltearon a verla al mismo tiempo, solo para encontrar que no había nada ni nadie ahí. Se miraron entre ellos en silencio y francamente asustados. Con la voz cortada y a punto de quebrarse en llanto, ella le pidió que guardara las fotos de nuevo en el compartimento y cerrara el escritorio. Cuando tomó el mazo de horribles postales para meterlas al secreter, notó que las últimas 2 fotos ya no estaban en blanco. Exponerlas a la luz no quemó las postales y las oscureció. Al contrario, había revelado la imagen en la fotografía. Aunque al igual que las otras, estaba borrosa y desenfocada, pudo reconocer sin dificultad que era una foto de la habitación en la que estaban. La habían tomado desde afuera del cuarto, con la puerta entreabierta como espiando a la pareja que retrataron de espaldas y que ignoraba que estaba siendo fotografiada. No necesitaba verles el rostro para saber que aquellas espaldas eran de él y de su esposa. Antes de que tuvieran siquiera tiempo de dejarse llevar por el pánico que los invadió al verse fotografiados en aquella maldita imagen, escucharon de nuevo el incesante rasguñar y el furioso roer que los había despertado. Pero el ruido no venía de detrás del escritorio. Ahora se escuchaba crujiendo detrás de la puerta del cuarto. Ella volteó instintivamente sobre su hombro, esperando ver quién abría lentamente la puerta. Él clavó la vista en la última foto, que comenzaba a revelar una imagen. Lo que sus ojos encontraron fue lo último que vieron antes de morir.